¿Integran en su palabra? No. Pero hay otras personas que dicen, yo voy a estar a las 4 de la tarde y 5 para las 4 esa persona está ahí. Es una palabra de palabra y su palabra es íntegra. Ahora, cumple su palabra. Ahora, Dios es íntegro en su palabra. Cumple su promesa, cumple su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es íntegro. Entonces, cuando nosotros decimos la integridad de su palabra, estamos diciendo que la palabra de Dios se cumple. No importa las circunstancias. Las circunstancias son cambiadas cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a esa situación. Un ejemplo muy que todos conocemos, la palabra que Dios le dio a la pastora Gabriela. ¿Verdad? Dios llama las cosas que no son como si fueran y Dios levanta a los muertos. Y ella ha testificado varias veces aquí que ella se paró en esa palabra. Ella estuvo confesando esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios le dio el rema a ella en su espíritu de que eso era la solución al problema que estaba pasando. Amén. Amén. Ahora una pregunta. ¿Se solucionó el problema? Amén. Lo vemos todos los días, ¿verdad? Vemos que esa palabra, Dios fue fiel a esa palabra y levantó al pastor de esa situación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios íntegro. Tú eres un Dios de palabra. Tú dices y lo cumples. Tú no eres hombre para arrepentirte, ni hijo de hombre para no cumplir tu palabra. Lo que tú dices, Señor, se cumple. Nosotros lo sabemos, lo vemos, lo hemos cumplido. Tenemos la historia de toda la Biblia de que tu palabra se ha cumplido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo, Glacis, para que te vayas preparando. Vamos a estar viendo 1 Juan 5, 14 y 15. Y luego vamos a ver el libro de 1 de Tesalonicenses. Y primero vamos a ver 5, 18. Después vamos a ver ahí mismo capítulo 5, pero vamos a regresar al 16, 17, 19 y 20. Y luego vamos a ver el 5, 23 y 24. Amén. Queden el primero. Bueno, toda la Biblia para que no No, son solo 3. Repítalo. Ok, primera de Juan 5, 14 y 15. Así de que con esa vamos a empezar. Pueden abrir todas sus Biblias o si no trajo su Biblia, creo que Glacy creemos por fe que va a ponerlas allá en la pantalla. Amén. Ahí estamos. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios por Glacy? Por su fidelidad, su cometido y su responsabilidad. Ya llega tempranito aquí, casi como cuando nosotros llegamos. Ya está aquí, prepara y se pone lista. No sé si van a bajar los niños. No. Hoy va a aprender ella también. Gloria a Dios. Aleluya. Así de que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es Él? Dios. En Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no nos oye. Él nos oye. Él nos oye. Está garantizado que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye.
Amén. Amén. ¿Qué dice el 15? Y si sabemos Que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces yo puedo decir, Señor, yo quiero que mañana venga una persona, toque en la puerta y me traiga un cheque de $1 millón. No. No dice ahí cualquier cosa. Depende. Depende 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 de tu fe. conforme a la voluntad del Señor. Exacto. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Su palabra. Su palabra. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, si nosotros se lo pedimos, y hay un elemento muy importante, que cuando pedimos ¿con qué? Con fe. Con fe. Con fe. ¿Qué es fe? Creer, Lo que no se ve. tener la confianza, tener toda Certeza. la certeza de que Dios lo que dice lo cumple. Eso es integridad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra hecha carne, dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Si quieren buscarlo para que lo vean. Ya lo puse. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces podemos decir que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Diga, la palabra de Dios La palabra de Dios es la verdad es la verdad. absoluta. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y ahí termina todo argumento. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba frente a Pilato? Que Jesús le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio a la verdad. Y Pilato le hizo la pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y yo estoy seguro que Jesús le hubiera dicho, yo soy la verdad. Pero Pilato no esperó. Pilato se dio la vuelta y fue y atendió la demanda del pueblo. Pero Jesús, en el capítulo 14, ahí mismo de Juan, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces la palabra es Jesús hecha carne, y la palabra es la verdad y Jesús es la verdad. Entonces la palabra y Jesús son lo mismo. Solo que Jesús es la manifestación en carne de lo que Dios es. Por eso Jesús vino, para enseñarnos a Dios Padre. Toda la vida que Jesús pasó aquí en esta tierra, los 33 años de su vida, Él vino a demostrarnos quién es el Padre. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús se perdió por 3 días, dice que subieron sus padres, José y María, subieron al templo, a Jerusalén, a adorar. Ellos vivían en Nazaret, en la provincia de Galilea, en el pueblo de Nazaret, ellos vivían, y para ir a Jerusalén tenían que subir. Y dice, y subieron a Jerusalén, a la fiesta, y estuvieron ahí en la fiesta. Quizá fue una semana, quizá fueron un par de días, no dice la Biblia, pero lo que sí dice es que cuando se terminó la fiesta, ellos empezaron a regresar. Y 3 días pasaron y ellos no se percataron de que Jesús no iba con ellos. Y a los 3 días empezaron a buscarlo. Jesús, Jesús, Jesús. Empezaron a preguntarle a los familiares, a los vecinos, a los amigos, ¿han visto a Jesús? No. ¿Han visto a Jesús? No.
Entonces, ¿qué hicieron? Inmediatamente regresaron y encontraron a Jesús en medio de los doctores de la ley, de los escribas, de los sacerdotes ahí en el templo, sentado en medio, haciéndoles preguntas y contestando las preguntas de ellos a los 12 años. Y cuando ellos le preguntaron a su madre, le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado bien preocupados, pensamos que te había pasado algo. Y él dice: ¿no sabéis que en los negocios de la casa de mi padre me es necesario estar? A los 12 años Jesús ya sabía exactamente el propósito de haber venido a esta tierra. Él ya sabía, ya conocía, y él les dio testimonio de que él y el Padre eran una sola cosa. Así es de que nosotros queremos, ¿cuántos quieren que sus oraciones sean contestadas? Amén. Amén. Entonces vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Hay que pedirle conforme a su voluntad. Vamos a conocer algunos pasajes de la voluntad de Dios. Amén. Así de que el primer pasaje que nos dice cuál es la voluntad de Dios está en 1 de Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué sabemos que esta es la voluntad de Dios? Leamos. Dar gracias en todo. ¿Qué? Dar gracias en todo. Solo mi esposa está leyendo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Solo en las buenas. Solo cuando estamos satisfechos en todas las áreas. Sí. En todo, aún en las circunstancias difíciles. Estamos pasando por una enfermedad. No le vamos a dar gracias a Dios por la enfermedad. Vamos a darle gracias a Dios por la salida que Él tiene para esa enfermedad, para esa situación. Por la respuesta. Llamando las cosas que no son como si fueran. Algo que mi esposa decía en la escuela dominical hoy es que cuando estamos enfermos y tenemos síntomas, no diga yo no estoy enfermo. Reconozca que tiene síntomas. Pero lo que usted puede decir es: yo niego el derecho de tener este dolor, de tener esta enfermedad. Yo le niego al diablo que me ponga estos síntomas. Y yo tomo la autoridad en contra de estos síntomas. A mí a veces en la noche me da un dolor fuerte en los pies. Pero yo he aprendido cómo ese dolor se va. Yo digo: dolor, desarráigate y plántate en el mar. Lucas 17, ¿qué? 5. Lucas 17, 5. Jesús le dijo: si tú le hablas al árbol del sicómoro y tú le dices desarráigate y plántate en el mar, ¿qué va a pasar? No está hablando exactamente de un árbol que vamos a arrancarlo de raíces y que se plante en el mar. Estamos hablando de las circunstancias, los problemas. Como dice 17. Marcos 4, que le hablemos aquí a la montaña y le digamos a la montaña: quítate. Cantamos un canto. 17. 8, 6, 6. Aumentemos la fe. Entonces el Señor dijo:
Si tuvieras fe, otra vez el cielo, ¿dónde está? Ese es el mismo. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Desarráigate. Desarráigate Y plántate en el mar. y plántate en el mar. Y os obedecerá. Y os obedecerá. Créame, hermanos, como que hoy está el sol afuera. Créame que en unos minutos ese dolor se va. Se va. Porque yo he desarrollado fe en esa palabra que yo le hablo al dolor y se va. ¿Por qué? Porque yo lo he practicado, yo lo estoy viviendo. Entonces, yo no soy especial, más especial que ustedes. Todos tenemos la misma oportunidad de hablar la palabra de Dios y hablarle a las circunstancias. Entonces, una de las cosas que dice Dios que es su voluntad es dar gracias a Dios en todo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el frío? Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la nieve? Por la Amén. nieve. Me gusta. Amén. ¿No dice todo? En todo. En todo. Yo, gracias a Dios, tenemos En zapatos, todo. que tenemos botas, que tenemos Tenemos un heater en el carro, tenemos un heater en la casa, aquí en la iglesia acabamos de poner heater nuevos. El frío no es un problema, sino cuando salimos de esa puerta del carro. y llevamos saco. Y si llevamos saco y doble pantalón y doble calcetines, no nos da frío. Amén. Amén. Ahora, ¿saben qué? Cuando está muy caliente en un lugar, eso sí es problema. Claro que tenemos que sudar para que el cuerpo se enfríe. Pero el frío es más fácil de lidiar con el frío que con el calor. Mucho más fácil. Mucho más fácil, porque podemos calentarnos con el calor de nuestro mismo cuerpo. Gloria a Dios. Amén, ya nos Entonces- vamos a conservar más jóvenes. Aleluya. Entonces dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Darle gracias en todo. No solo las buenas, hermanos, las malas también. Porque de las malas podemos aprender algo. Podemos tener la experiencia de no volverlo a hacer. Ahora, si lo volvemos a hacer, ya sabiendo lo que tuvimos, ya somos. Necios. Dice un dicho que el ciego solamente se cae una vez en el hueco, pero la segunda vez ya sabe que está ese hueco ahí y se va por otro lado. Ahora, si vuelve a caer, bueno, ya que vamos a decir. Ahora vamos a ir ahí mismo en Gálatas 5, pero vamos a empezar en el 16, 17, ya leímos el 18, y luego vamos a ir del 19 al 22. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Yo dije Gálatas. Oh, perdón. El que tiene boca se equivoca. Gálatas 5, 16. Ahí mismo estábamos en ese mismo capítulo. Otra vez, es que es Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17. ¿Ya lo tenemos? Ya, Amén. en grande. ¿Qué dice ahí? Estar siempre gozosos. Ok, Estar siempre gozosos. eso es la voluntad de Dios. Porque ahí, donde dice, esta es la voluntad de Dios, antes de que diga, esta es la voluntad de Dios, en el versículo 16 dice, estar siempre amargados, enojados, gruñones. ¿Están siempre qué? Gozosos, gozosos, gozosos.
Dice un versículo en Nehemías que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Saben que la tristeza, el dolor, la amargura, la ansiedad, el enojo nos roban de nuestra energía, no solamente espiritual, sino mental y físicamente. Esas son fuerzas espirituales negativas que vienen en contra de nuestra vida. Hoy en día, los científicos, los doctores han descubierto que los enfermos de cáncer y de AIDS y de enfermedades terminales empiezan a mejorar cuando tienen sesiones de reírse, de gozo, y tienen como terapia ir a esa sesión y empiezan a reírse, y han visto un incremento de sanidad y salud en las vidas de estas personas. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así es de que si no tienes ganas de reírte en medio de cualquier situación que estés pasando, hay que reírse en fe. Brother, yo lo he visto como ejemplo en seres humanos. Tenemos un ejemplo bien vivo con Eloy Martínez. Él tiene 78 años, o no sé exactamente, pero por ahí está cerquita. Y 78 años, y yo lo envidio por la vitalidad y el humor que tiene todo el tiempo, y lo hemos comentado. Y le he dicho al pastor, Eloy está así por lo feliz que es. Aleluya. Siempre está bien. Sí. Siempre está bien. Cualquier cosa. El otro día llegó a nuestro apartamento, ahí estuvo un ratito con nosotros. Empezó a contarnos ahí de su familia, sus hijos, pero era risa y risa y risa. Y entonces, pues el hombre no se ve que tiene esa edad y tiene fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, se recuerda la integridad de la palabra de Dios. El gozo del Señor es que mi fortaleza. Entonces, si nosotros únicamente hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a estar mucho mejor. ¿Cuál es lo segundo que dice después de estar siempre gozosos? Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Quiere decir que tenemos que estar aquí 24 horas arrodillados aquí. Pero diario va a ser. Hablarle al Señor. En cualquier momento, en la casa, en el trabajo, en el carro, podemos tener una comunicación con nuestro Dios mentalmente y a veces hablando así bajito, aunque estemos cerca de otras personas. Gracias. Yo estoy hablando con Dios, estoy orando. No tenemos la oración, no es una fórmula que tenemos que venir a arrodillarnos aquí al altar para hablar con Dios. Hablar con Dios es pensar en Dios, meditar en Dios, hablarle así bajito o hablarle recio. Y aún, dice la palabra, en el pensamiento, aún el deseo de nuestro corazón. Yo a veces, mi esposa me dice, ay, me gustaría esto o aquello. Al poco tiempo lo tiene. De una forma u otra Dios lo provee. ¿Por qué? Porque el Salmo 37 es que dice que Dios da los deseos de nuestro corazón. Y Dios ve nuestro espíritu, ve nuestro corazón. Y Dios sabe cuál es la intención. El Espíritu Santo en Romanos 8 dice que el Espíritu conoce las intenciones del corazón y pide conforme a los deseos de nuestro corazón.
Pero ¿sabe por qué Dios le gusta que nosotros le pidamos? Para que tengamos confianza en Él. Para que Él se complazca en darnos los deseos de nuestro corazón. Yo no lo sabía cuando vine a este país, pero mi espíritu, mi corazón deseaba una compañera. Ya antes de conocerla, mi esposa como que me empezaba a sentir así, solo, no tenía nadie. ¿Y quién pone el querer como el hacer en nuestra voluntad? Dios. Yo empecé a sentir esas emociones, esos sentimientos, y llego aquí y me encuentro con María, la del barrio, no digo la de la María la de la ciudad. María de la ciudad de Lance. Gloria a Dios. Entonces, que dice, orad sin cesar, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa no apagar al Espíritu? No parar de orar. No parar de orar, no parar de estar conscientes de su presencia en nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego que está en ti. El ministerio que se te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Así es de que Pablo le estaba recordando a Timoteo que no se durmiera espiritualmente, que avivara ese fuego. Es muy fácil, hermanos, dormirse espiritualmente. Es muy fácil. Es muy fácil. Por eso Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese camino angosto, ese camino de persistir en seguir a Dios, no es fácil. Porque estamos luchando en contra de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere venir a la iglesia, no quiere leer la Biblia. La carne se opone. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Amén. ¿Cuántos dan testimonio de que hay una lucha todos los días en contra de los deseos de nuestra carne? Y es una lucha, dice un predicador que ya se fue con el Señor, le llaman el padre de la fe, el profeta Kenneth Hagin. Kenneth Hagin dice que una vez un hombre se le acercó y le dijo, hermano Hagin, yo quiero que usted ore para que yo ya no tenga lucha contra el diablo. Entonces el hermano Hagin le dice, ok, yo voy a orar para que te vayas ya con el Señor. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no me quiero morir. Yo quiero que usted ore para que el diablo ya no me moleste. Entonces le dijo, mira, mientras estemos aquí en este cuerpo, es una lucha de todos los días. Y si usted no tiene esa lucha, bueno, gloria a Dios. Pero yo tengo esa lucha en contra de la carne, mi esposa la tiene. Y todos aquellos que levanten la mano y digan amén, también la tienen, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque es una lucha diaria. Pablo dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea, yo tomo el control sobre mi carne, mi cuerpo. Porque lo que quiero hacer, dice ahí el capítulo 7 de Romanos, porque lo que yo quiero hacer no lo hago. ¿Qué quería hacer Pablo? Seguir las cosas de Dios. Pero el cuerpo se oponía. Y lo que no quiero hacer, no quería pecar, eso hago. Entonces dice Pablo, pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Ahora dice, gracias doy a Jesús.
Porque Él vino, murió, y Gálatas creo que es 3:20 dice, juntamente con Jesús estoy crucificado juntamente con Jesús. Y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Ese es el pasaje o es el 2:20? Gálatas 2:20 o 3:20, por ahí. 2:20. Gálatas 2:20, ¿lo encontraste? ¿Qué dice ahí? Con Cristo estoy Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Mas vive sino Cristo que en mí. vive Cristo en mí. Y lo que ahora Y vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. autoridad sobre la carne. Aquellos que todavía tenemos problemas con la carne, o sea, caemos en esos deseos y esos hábitos de la carne, podemos decir esto todos los días. Con Cristo, díganlo conmigo, díganlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo ¿para qué? La fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, como decía mi esposo, la pastora, si nosotros queremos cambiar nuestra forma de ser, tenemos que empezar a decir lo que Dios dice para nosotros. Memorícelo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Otra vez, dígalo. Con Cristo estoy. No, la cinco. Gálatas 2:20. Para que no se le olvide, por lo menos 5 veces. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, es muy sencillo. Si ya nacimos de nuevo, si Jesús ya vive en nosotros, si Cristo, la unción, el ungido vive en nosotros, esta carne ya debe de estar muerta. Ya no debe reinar en nuestras vidas. Ahora, si todavía la carne es la que toma las decisiones hacia el mal, es que tenemos que ir a la cruz y decir esta palabra para que se haga una realidad en nosotros. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice lo siguiente? No apaguéis el espíritu, fue el último, ¿verdad? No menospreciéis las profecías. Eso incluye, hermanos, no menospreciéis la palabra. Porque la palabra hablada es profecía hablada. La palabra de Dios es profética. La palabra de Dios es hablada. Algunos, no digo que en esta congregación, pero algunos cristianos van a la iglesia, van al servicio y cuando empieza la palabra dicen, eso ya lo sé yo. Y se van al baño o se van a cualquier otro lugar y no ponen atención a la palabra. ¿Qué están haciendo? Menospreciando las profecías. Y también menospreciando a Dios. Menospreciando a Dios, porque Dios y su palabra son uno. No podemos dividir a Dios. Oh Dios, tú estás en los cielos, gloria a Dios, el creador de todo, mi Padre celestial. Pero tu palabra no muy me cae bien. ¿Será eso bien? Entonces, ¿qué es otra cosa que nos manda a hacer Dios o la voluntad de Dios? Examinarlo
todo y retener lo bueno. ¿Qué quiere decir examinarlo todo? Meditarlo. Examinarlo es discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Dice ahí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra de Dios es comparada a una espada de dos filos que penetra hasta partir o hacer la división entre el espíritu y el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra? Discierne. ¿Cómo discierne la palabra? Cuando la tenemos en nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestra mente, oímos algo en la internet, porque ahora la internet se ha convertido en el maestro y los predicadores y los pastores de muchas personas. Si escuchamos algo, pero si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber si lo que esa persona está diciendo es palabra de Dios o no? No podemos. No tenemos el conocimiento para diferenciar. Discernir, diferenciar. Entonces es importante, es de vida o de muerte, que nosotros tengamos el conocimiento, no solamente el conocimiento mental, sino la revelación espiritual en nuestro ser. Que la palabra de Dios, la letra, la tinta, el papel y la letra, en griego se dice logos. Nosotros leemos el logos. Esto es el logos. Papel, tinta y letra. Pero el logos se convierte a veces en una ley, en una carga pesada. El logos no nos va a salvar, ni nos va a libertar. ¿Qué nos va a libertar? La revelación de la palabra de Dios. Y la revelación viene de logos. El rema viene de logos. Entonces, les voy a dar un ejemplo, lo que a mí me pasó. Por 35 años, yo guardaba los sábados. Todos los sábados íbamos a la iglesia, había escuela dominical, había el servicio. Escuela sabática, perdón. Había servicio y se terminaba el servicio, íbamos a la casa, almorzábamos, descansábamos un ratito, había que salir a hacer la obra misionera y como a las 4 o 5 de la tarde era el culto de jóvenes. Eso era todos los sábados. 35 años. Yo estaba ya cansado de eso, porque era un culto seco, no había presencia de Dios, es una rutina, porque no se recibe la persona del Espíritu Santo, no se cantan cantos alegres. Siempre que el predicador predica de la hermana White más que de la palabra. Y déjenme decirle, ese lobo mata. Pero Dios, diga, pero Dios, que es bueno, en misericordia, por su gran amor, que me amó a mí, Joel, me quitó los ojos me reveló
los ojos, las vendas de los ojos que estaba ciego. ¿Y sabe qué me dijo el Señor ahí en Hebreos capítulo 4 y 5? El sábado no es un día. Para el pueblo de Israel era un día cada 7 días, el séptimo era el día de reposo. Y eso dijo Dios ahí en el capítulo 31 de Éxodo. Era la señal de que Dios era el Dios de ellos y ellos eran el pueblo de Dios escogido. Eso era la señal para el pueblo de Israel. La circuncisión fue la señal para Abraham y su descendencia. Ellos también eran circuncidados, pero cuando Dios los sacó de Egipto, Dios les dijo: ok, yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, y esta va a ser la señal de que hoy hemos hecho un pacto. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, pero van a guardar los sábados. Entonces ellos, por ley, Dios les exigía, y todavía los judíos hoy en día, desde el viernes por la tarde, que cuando se pone el sol, guarda hasta el otro día, cuando se pone el sol, son 24 horas de guardar el sábado. Y lo que Dios le dijo es: mira, el sábado no es un día. El sábado, el reposo, es una persona. Y su nombre es Jesús. Si nosotros, cuando estamos en el mundo cargados de pecado, de muerte, de enfermedad, de dolores, de pobreza, tenemos una carga del mundo, amén. ¿Cómo vamos a descansar de esa carga? Entrando a tener una relación con Jesús. Entonces, verdaderamente descansamos. Cuando el Señor me abrió los ojos del entendimiento y puedo entender, gracias Señor, ya no tengo que guardar el día de sábado, el reposo, porque ya estoy en el reposo. Y si entramos a ese reposo, ya no vamos a salir de ese reposo. Ahora, Dios no te va a forzar. Sigues teniendo tu libre albedrío. Si tú te quieres salir, bueno, es tu decisión, tu voluntad. Pero Dios no quisiera que te salieras de esa relación, de ese reposo de estar con el Señor. Amén. Amén. ¿Aprendimos algo? Sí. Mucho. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Gozosos. Gozoso, orar sin cesar, no menospreciar las profecías, no menospreciar la palabra de Dios, dar gracias en todo. Pongámonos de pie y vamos a hacer una oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si alguien, antes de irnos, tiene alguna necesidad de oración,